Cleopatra, una reina que empleó la astucia para alcanzar sus objetivos. Quédate con nosotros para que descubras cómo Cleopatra consiguió que una alfombra determinara el rumbo de la historia. Y averigua por qué la última faraona de Egipto protagonizó la historia de amor más trágica de todos los tiempos. En el corazón del mundo antiguo, donde el río Nilo besa las arenas del tiempo, surgió una reina cuya astucia, belleza y ambición moldearían el destino de naciones. Esta es la historia de Cleopatra VII, la última faraona de Egipto. Cleopatra pertenecía al linaje de los Ptolomeo, una dinastía nacida de las conquistas de Alejandro Magno. Bajo su gobierno, los Ptolomeo fomentaron el arte, la ciencia y la cultura, convirtiendo a Alejandría en un centro de aprendizaje y cultura helenística, con instituciones como la famosa Biblioteca de Alejandría. La dinastía ptolemaica intentó integrar los elementos griegos y egipcios, para lo cual, muchos de sus gobernantes adoptaron títulos y prácticas egipcias. Mantuvieron el matrimonio entre hermanos, que era común en la tradición faraónica. De este modo, buscaban fortalecer la legitimidad de su linaje. Sin embargo, siempre conservaron fuertes lazos con el mundo helenístico, lo que eventualmente llevaría a tensiones y conflictos con el creciente poder de Roma. Cleopatra creció en la opulenta y culta Alejandría. Desde joven, demostró ser una estudiante excepcional, dominando varios idiomas y sumergiéndose en las artes de la política y la diplomacia. A diferencia del resto de su familia, Cleopatra mostró un gran interés en la historia y la religión egipcias. Fue la única de los Ptolomeo que aprendió el idioma egipcio. Aunque su lengua materna era el griego koiné, también se interesó en hablar el etíope, arameo, árabe, sirio, medo, parto y latín, lo que demuestra el interés que tuvo en integrar territorios del norte africano y de Asia Occidental, que otrora hicieron parte del reino ptolemaico. Se dice que la joven Cleopatra desafiaba a sus tutores con preguntas agudas, revelando desde temprano su inquebrantable voluntad de gobernar. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII Auletes, murió en el año 51 a.C. La causa exacta de su muerte no está claramente documentada, pero se cree que fue natural. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y las tensiones tanto internas como externas, incluyendo desafíos a su legitimidad y una dependencia cada vez mayor de Roma para mantener su trono. Tras la muerte de Ptolomeo XII, el trono pasó a sus hijos Cleopatra VII y Ptolomeo XIII, quienes fueron declarados corregentes de acuerdo con las disposiciones del testamento de su padre. Cleopatra y su hermano menor debían casarse y gobernar juntos, siguiendo las costumbres de la dinastía ptolemaica. Cleopatra tenía unos 18 años y Ptolomeo, aproximadamente 10 años, en el momento de comenzar su corregencia. Sin embargo, el cogobierno no resultó como se esperaba. La relación entre los hermanos era tensa y competitiva. En el año 48 a.C., Ptolomeo XIII y su influyente consejero, el eunuco Potino, dieron un golpe de estado que forzó la huida de Cleopatra a Siria. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría, persiguiendo a Pompeyo, su rival. Pompeyo fue asesinado por orden de Ptolomeo XIII, quien quería ganar el favor de César. Resultó un intento fallido. Para entonces, César era dictador romano y se encontró en medio del conflicto dinástico egipcio. César necesitaba estabilizar Egipto, porque para Roma era importante asegurar el suministro de grano y establecer un régimen que fuera amigable con el imperio. Así que César decidió intervenir en la disputa dinástica, convocando tanto a Ptolomeo como a Cleopatra para discutir el asunto. Cleopatra estaba decidida a recuperar su trono, pero era consciente de que enfrentarse abiertamente a su hermano y sus consejeros sería peligroso. Haciendo gala de su astucia, ideó un plan para asegurarse de tener una audiencia privada con César. Según Plutarco, Cleopatra se hizo enrollar en una alfombra para ser transportada en secreto al palacio, donde Apolodoro, su fiel servidor, la desenrolló ante un sorprendido César.
Esta entrada dramática fue diseñada para asegurar un impacto teatral y atraer la atención y simpatía de César, evitando al mismo tiempo a sus enemigos en la corte. La audacia y el ingenio de Cleopatra impresionaron a César, quien se sintió atraído tanto por su política como por su persona. César decidió apoyar a Cleopatra. La alianza entre Cleopatra y César no fue bien recibida por Ptolomeo XIII y sus asesores, en especial por el influyente eunuco Potino, tutor y regente del joven rey. Consideraron la intervención de César como una amenaza a su poder y autoridad. César, con una fuerza relativamente pequeña de legionarios, tomó control del Palacio Real en Alejandría. Entonces, trató de mediar en el conflicto entre Cleopatra y Ptolomeo XIII, declarando que ambos deberían gobernar juntos, de acuerdo con la voluntad de su padre. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por los partidarios de Ptolomeo XIII. La situación escaló rápidamente a un conflicto armado, conocido como el Sitio de Alejandría. A su llegada a Egipto, César contaba con una fuerza pequeña de aproximadamente 4.000 legionarios. Este número era insuficiente para enfrentar un asedio prolongado. El ejército de Ptolomeo XIII era considerablemente más grande y estaba apoyado por la población local, así como por mercenarios. Este ejército sitió el palacio, buscando capturar o matar a César y Cleopatra, para reinstalar a Ptolomeo como el único gobernante. La situación comenzó a cambiar cuando César envió mensajes urgentes, solicitando refuerzos. Mitrídates de Pérgamo y Antípatro de Judea respondieron enviando fuerzas adicionales para apoyar a César. Un punto de inflexión fue la batalla en el río Nilo, donde las fuerzas aliadas a César, dirigidas por Mitrídates, derrotaron a las tropas de Ptolomeo XIII. Este enfrentamiento fue decisivo y marcó el declive de las fuerzas de Ptolomeo. La muerte de Ptolomeo XIII ocurrió durante la batalla en el Nilo. Se cree que murió ahogado cuando intentaba cruzar el río, después de ser derrotado. Potino fue capturado y César ordenó su ejecución debido a su papel en el asesinato de Pompeyo, así como su continuo antagonismo y maniobras políticas contra César y Cleopatra. Las muertes de Ptolomeo XIII y Potino eliminaron las últimas resistencias contra Cleopatra. César reorganizó el gobierno de Egipto, colocando a Cleopatra como la gobernante indiscutible, junto con otro de sus hermanos más jóvenes, Ptolomeo XIV, como corregente, aunque no había duda de que el verdadero poder residía en manos de Cleopatra. Durante este tiempo, Cleopatra y César consolidaron su relación, tanto política como personalmente. Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV, comúnmente conocido como Cesarión, a quien César nunca reconoció oficialmente, aunque la paternidad fue ampliamente aceptada en Egipto. Después de resolver la situación en Egipto, César regresó a Roma en el 47 a.C. Cleopatra y Cesarión lo siguieron un año después. Esta visita causó una gran controversia y extendió rumores, debido a la presencia de una reina extranjera en Roma. La influencia de Cleopatra sobre César y su presencia en Roma fueron vistos con suspicacia en la élite romana. Esto, entre otras razones, contribuyó al ambiente de descontento, que finalmente llevaría al asesinato de César en el 44 a.C. La reacción pública a este asesinato fue incierta, pero pronto comenzó a inclinarse en contra de los asesinos. Por su parte, Cleopatra regresó a Egipto con Cesarión, poco después de la muerte de César. En Egipto, Cleopatra cogobernó por poco tiempo con su hermano Ptolomeo XIV, debido a la muerte de Ptolomeo en circunstancias misteriosas. Entonces, Cleopatra nombró corregente a su hijo Cesarión. Mientras tanto, en Roma, Marco Antonio, cocónsul leal a César, tomó rápidamente el papel de líder, gracias a un influyente discurso durante el funeral de César. Este discurso, en el que desplegó el manto ensangrentado de César, encendió la ira del pueblo y provocó disturbios en Roma.
A finales de 43 a.C., Marco Antonio formó el segundo triunvirato, junto con Lépido y con Octaviano, quien había sido adoptado por César como su heredero principal. Este acuerdo formal tenía como objetivo estabilizar la República y cobrar venganza por la muerte de César. El segundo triunvirato declaró la guerra a los asesinos de César, liderando la crucial batalla de Filipos en 42 a.C., donde Bruto y Casio fueron derrotados y ambos se suicidaron, lo que marcó el fin inmediato de la resistencia significativa contra los triunviros. En el 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra para que se reuniera con él en Tarsos, en la actual Turquía. Esta reunión fue crucial. Antonio buscaba asegurar el apoyo de Egipto para sus planes militares contra los partos. Cleopatra llegó a la reunión vestida como Afrodita, la diosa del amor, cautivando a Antonio de inmediato. Esta elección fue una estrategia muy bien calculada. Afrodita era la diosa del amor y la belleza, pero también una figura de poder y persuasión, capaz de influir en los dioses inmortales. Al adoptar la apariencia de Afrodita, Cleopatra se colocaba en el mismo plano que la divinidad, sugiriendo que ella podría ser tan influyente y decisiva como la propia diosa en las relaciones con Roma. Cleopatra y Marco Antonio iniciaron una relación tanto política como romántica, que resultó en el nacimiento de 3 hijos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, gemelos, y Ptolomeo Filadelfo. Aunque su veracidad sigue siendo objeto de debate en su Historia Naturalis, Plinio el Viejo relata una anécdota para evidenciar la personalidad audaz de Cleopatra. Según el historiador romano, durante un banquete, Cleopatra apostó que podría gastar 10 millones de sestercios en una sola comida. Marco Antonio, escéptico, aceptó el desafío. Cleopatra disolvió la perla de uno de sus pendientes en un vaso de vinagre y la bebió, ganando la apuesta. Dejando a un lado cuánta verdad hubiera en esa anécdota, lo cierto es que la audacia de Cleopatra era reconocida. Marco Antonio, seducido por su amante, selló su alianza sentimental con significativos regalos territoriales a ella y sus hijos, confirmando el poder e influencia que la reina egipcia tenía sobre él. Esta conducta de Marco Antonio con una reina extranjera provocó un conflicto con Octaviano. Octaviano declaró la guerra no a Roma o a Antonio directamente, sino a Cleopatra, presentándola como la corruptora extranjera de un líder romano. La culminación de este conflicto fue la batalla de Actium, donde los ejércitos a las órdenes de Octaviano derrotaron a las fuerzas de Antonio y Cleopatra. Cleopatra y Marco Antonio se retiraron a Alejandría. Durante el asedio, cada uno de ellos estaba operando desde diferentes ubicaciones dentro de la ciudad, para así coordinar mejor la defensa y manejar sus estrategias finales. Esta separación física fue clave en el desarrollo de los malentendidos trágicos que siguieron. En un momento crítico, cuando la derrota parecía inminente, Cleopatra se retiró a su mausoleo, una estructura fortificada donde también guardaba sus tesoros. Desde allí planeaba resistir cualquier intento de captura por parte de las fuerzas romanas. Cleopatra envió un mensaje a Marco Antonio, en el que le anunciaba su propia muerte. Es probable que lo hiciera como una estrategia para protegerse, o quizá para provocar una reacción que la beneficiara en la negociación con Octaviano. Al recibir la noticia de la muerte de Cleopatra, Marco Antonio, abrumado por la desesperación y la perspectiva de vivir sin ella, decidió suicidarse. Creyendo que Cleopatra realmente había muerto, se apuñaló con su propia espada. Sin embargo, no murió de inmediato. Después de herirse gravemente a sí mismo, Marco Antonio recibió la información de que Cleopatra aún estaba viva. En sus últimos momentos, hizo que lo llevaran al mausoleo donde Cleopatra se había refugiado. Allí, ambos amantes se vieron por última vez antes de que Marco Antonio muriera a causa de sus heridas. La muerte de Marco Antonio dejó a Cleopatra completamente vulnerable. Poco después, se enfrentaría a Octaviano y finalmente también decidiría suicidarse. Según se conoce,
Para ello empleó el veneno de una serpiente, el áspid. El motivo que la llevó a esa drástica decisión fue evitar ser exhibida como trofeo en Roma. Mucho más que una seductora, Cleopatra fue una gobernante astuta, una madre dedicada y una estudiosa apasionada. Su legado perdura, intrigante y poderoso, como el vasto río que una vez gobernó. Cleopatra, la última faraona de Egipto, sigue cautivando al mundo, dejándonos desear conocer más sobre la mujer detrás del mito. No te pierdas el próximo vídeo, para seguir descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que marcaron la historia.